Hay ciertas instancias que son tremendamente interesantes de tomar en consideración. Hoy día vamos a meternos en la dimensión cultural como algo fundamental para mejorar nuestra sociedad. Llama la atención cómo de pronto lo cultural lo vemos como algo tremendamente lejano. Sin embargo, hay personas que trabajan lo cultural para que tú, para que yo, para que todos podamos integrarnos en estas dimensiones donde la cultura es mucho más que eso que nos han enseñado que es algo elítico, inalcanzable, raro. La cultura se va construyendo desde que naces. La cultura es como hablas, la cultura es como te vistes, la cultura es lo que te gusta. Hoy día vamos a estar hablando justamente con una persona que está encargada de cultura, sabe de cultura y va a profundizar conceptos culturales vinculados a un espacio concreto, a una comuna. ¿Dónde más que acá vamos a hablar de cultura? Por supuesto que en lo personal es político. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy y vamos a tocar un tema que creo que es tremendamente relevante y que en general la gente tiene concepciones bien diversas respecto a lo que es la cultura o lo cultural. Es bien sorprendente porque en realidad si uno se pone a pensar qué es lo que es la cultura de verdad es todo. Es todo, la cultura es el lenguaje que uno ocupa. De hecho, tiene concepciones importantes sociales. Uno podría definir cómo es una persona de acuerdo a cómo habla o el tipo de palabra que ocupa. Pero también la cultura es aquella cultura académica, es aquella cultura más exaltada. La Bauhaus, por ejemplo, decía que la artesanía era un arte menospreciado socialmente y que el arte en general así, era una artesanía exaltada, porque solamente apelaba al placer estético. La cultura tiene distintas definiciones y por ende trabajar en cultura es algo muy, muy, muy complejo. Sobre todo también cuando se está en espacios donde hay diferentes aspectos culturales y diferentes dimensiones culturales. Vamos a estar conversando con la presidenta de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, Alejandra Valdés. Alejandra, ¿cómo estás? Feliz de que estés acá, además. Me encanta este tema, además. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, Soy muy la contento. Directora de la Corporación Directora, Cultural perdón. de Pero el presidente, presidente, yo exalto, sí, el presidente del alcalde, sí, yo sé. nuestro Tienes toda la alcalde razón. Cristóbal Lira. Sí. Tienes toda la razón, pero perdóneme, Está señor bien. alcalde, pero en este caso, démosle directora, ya. ¿Cómo Sí. está? Fíjate que estábamos conversando antes de partir del programa y en realidad hay elementos que son bien complejos y lo acabo de mencionar, porque uno cuando se enfrenta a entender la cultura, también tiene que entender que hay diversas culturas. Sí, sí. Y comentábamos que Lo Barnechea tiene diversas culturas, tiene instancias más, no sé si rurales, pero tiene una cierta concepción hasta estética rural por el pueblito. Sí, pues. Tiene espacios más vulnerables también que probablemente Sí. se apegan a otras dimensiones culturales y por supuesto también tiene una dimensión más elítica Sí. que es ampliamente conocida, que es todo lo que es los trapenses, la dehesa, Exacto. etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjate que, mira, junto con lo que dices tú de la diversidad de la comuna, que no solamente es cultural, sino que hay diversidad educacional, social Muy y fuerte. geográficamente también es muy diversa. Piensa que Lo Barnechea tiene un 95% de montaña Tienes y toda solo la un razón. 5% de la comuna es urbana. ¿Ah? Claro. Pero yo creo que nosotros tenemos que entender la cultura como una herramienta de educación y de integración social. Y precisamente es ahí donde la Corporación Cultural está poniendo sus fichas, porque frente a esta diversidad, que tú la podés llamar cultural, pero podemos ponerle nombre y apellido y Exacto. puede ser religiosa, puede ser espiritual, Absolutamente. social, educacional, etcétera, pero en realidad la cultura es la herramienta y yo le digo a mi equipo que tenemos la varita mágica en la mano para poder hacer esos cambios.
Eso es súper interesante porque efectivamente, incluso con los ejemplos que acabas de dar, también son dimensiones culturales, las religiosas, las Totalmente. sociales, incluso las lingüísticas. Uno puede definir social y culturalmente una persona de acuerdo a cómo habla, cómo se expresa y los conceptos que maneja. Claro. ¿Cómo abordas todos esos elementos cuando estás a cargo de una corporación cultural que además tiene que, de alguna forma, aunar criterios? Tú me decías que en algún minuto se trabajó en forma parcelada, pero hoy día están en una instancia distinta. Claro, históricamente la comuna de Barnechea es una comuna relativamente nueva y cuando nació como comuna, lo que existía habitado, bueno, por supuesto que en la montaña habían arrieros, guasos, etcétera, Claro. pero en el pueblo vivía poquita gente. Entonces, Sí, por supuesto que el municipio de ese entonces se preocupó de llevar cultura y de relevar la cultura de ese lugar. Pero luego la dehesa, Barnechea fue creciendo hacia la dehesa, hacia los trapenses, etcétera. claro. Y cambió además el perfil, Y cambió el digamos. perfil y entonces se preocupó la municipalidad de entonces de ese sector y puso muchas esculturas, hizo grandes conciertos, etcétera, y dejó un poco más de lado quizás lo folclórico, lo tradicional, lo guaso, lo arriero. Hoy día el desafío, sobre todo en un Chile post pandemia y post estallido social, el llamado es a unir, es a la integración social y la cultura que tiene hoy día tiene algo muy distinto a antes, que gracias a las comunicaciones y a la tecnología podemos llegar a todos por igual. Y lo otro que tiene distinto es que hoy día el acceso a la educación no solo lo tiene la élite, hoy día lo tenemos, ojalá fueran todos los chilenos, pero sí la gran mayoría de los chilenos hoy día tiene acceso a la educación. Entonces, si la cultura realmente la miramos como un motor complementario a la educación, nosotros vamos a poder hacer grandes cambios. Y Es que es muy eso importante lo que estás y diciendo. eso es una reflexión que hemos hecho como municipio y obviamente como corporación cultural para abordar el desafío. Entonces, cuando uno habla, no, el Cerro 18, la Ermita, etcétera, la oferta no tiene por qué ser diferenciada. Exacto. En algún minuto lo fue. Y hoy día no. Hoy día tenemos que buscar los géneros, las artes, las manifestaciones culturales que los representen a todos. A muchos les gusta lo clásico, pero no solamente a la gente de élite. Lo clásico y la música clásica le gusta a gente del pueblo, le gusta Absolutamente, tienes a toda la gente que razón. vive en muy distintos sectores. Absolutamente. De hecho, los conciertos que han ido desarrollando otros municipios, que qué sé yo, hace poco me tocó ir justamente a ver la novena, creo que fue en Sí, Providencia, en Las pero Condes. después ¿fue en Las Condes? Es que no sé si lo hicieron en Las Condes, Providencia, y después lo hicieron en Baquedano, también Providencia. También, sí. Te digo, realmente se llenó. Sí, Y po. el nivel de diversidad era sorprendente y Claro. tienes toda la razón. Ahora, en ese aspecto hay dimensiones que son tremendamente potentes, porque tú mencionabas dos hitos que, desde cierto punto de vista, aquellas personas que pensamos un poco la cultura, entendemos que cambian radicalmente ciertas esferas, que fue el estallido y fue evidentemente la pandemia. Y cambian las esferas culturales. Y tú hablabas también de las dimensiones culturales como la cultura, una instancia de acceso a todo y también de educar. Ahí hay un rol súper importante que están estableciendo y además que se estigmatizan ciertas comunas. Sí, Lo Barnechea también está estigmatizada. totalmente. Y está estigmatizada y es muy loco porque está estigmatizada para mi gusto muy torpemente porque no se conocen muchas áreas y solamente se conocen ciertos sectores. Está estigmatizada ideológicamente, económicamente y culturalmente, Sí, por ende. sí. ¿Cómo vas pensando eso? Porque ahí es que es complejo eso. Es complejo, pero a la vez la misma ciudadanía te lo va diciendo. Fíjate que nosotros ¿Ya? el año pasado hicimos un concurso de programación juvenil. Es decir, ¿Ya? llamamos a los jóvenes a que nos propusieran programación. Qué buena. Y tú te das cuenta ahí de que da lo mismo de dónde venga el joven. Los Sí, po. lenguajes de Son- todos son muy se similares, juntan. sí, es Y verdad ahí eso. tú te encuentras en que la música, la danza urbana, son lenguajes comunes. Sí, tienes toda la razón. Entonces, los hicimos. Programamos varios en diciembre. Ahora en marzo tenemos otro en torno al jazz, otro en torno a danza urbana, etcétera. Y jóvenes de muy distintos sectores, tú decís, chuta, están mirando exactamente lo mismo. Entonces, Claro. ¿cómo los abordamos? Yo te diría que escuchándolos. Porque ellos tienen las claves. Y eso es muy importante también, porque tradicionalmente también, no en todos los sectores, pero en muchos, la cultura se había hecho como desde la oficina hacia el pueblo. Toda la razón. No solamente. Hacia la no población solamente- en sí, general, pero digo, tienes toda ¿no? la razón, ¿no? Es que tienes toda la razón. Y uno concebía, lamentablemente. claro, ¿qué creía uno que le iba a hacer bien al otro?
Y ahora es al revés, o sea, construyamos juntos qué queremos. Ya, pero es ¿Ah? una mirada bien vanguardista, por así decirlo. En general, el chileno tendemos a ser un poquito paternalistas, a como decir, yo que sé, Te lo llevo. te lo llevo. Y de repente uno se equivoca, o sea, se equivoca mucho. Justamente yo Sí, creo que la escucha es muy importante. es importante, bueno, yo he tenido la suerte de que en el fondo en mi trayectoria profesional he trabajado en municipios, en fundaciones privadas, etcétera, pero mucho con la gente. ¿Ah? Y Claro, eso es muy importante. uno aprende porque no es académico en el fondo lo que te estoy No, diciendo, po. es más bien Es desde el sensible, entendimiento, desde el Alejandra. sentido Sí, común de lo sí, humano. ¿Ah? claro. Y uno entiende que las personas lo que quieren es ser protagonistas y no ser solo espectadores. Mm. Entonces, claro, para algunas cosas está genial ir de espectador a la novena Claro, es sinfonía, pero para maravilloso. otras cosas No, pues lo lindo es ir a bailar, po. Y claro, tú no querés solamente ir a una discoteca, claro. quieres ir a bailar danza urbana y con un arte, con una manera de hacerlo, con una manera de aprenderlo. Hoy día los jóvenes, ponte tú el K-pop, nosotros nos sorprendimos. El año pasado, en torno al mes del libro, hicimos un carnaval de cómics y en ese contexto lanzamos un libro, o relanzamos un libro de cómics que se había hecho acá en Chile, o sea, de K-pop que se había hecho acá en Chile. Y invitamos a la gente representante que fueran a bailar K-pop a la salida de la biblioteca Ya, de Lo te lo Barnechea, van a del echar, centro sí. lector. Pero repleto, repleto. Y de muy distintas personas, de Es distintas comunas, de impresionante. No, distintos y de sectores. distintas edades, Alejandra, yo estoy impactado, de verdad. El K-pop es muy transversal. Yo conozco Muy, personas que tienen muy jóvenes sí. y personas de mi edad o mayores, pero que además saben quién es BTS y Sí, las ARMY y las modas. Y yo me y quedo además sorprendido. uno lo ve y físicamente gente muy tradicional diría, hoy no, estos andan, no sé, peinados Toda la raros, razón, vestidos raros. claro, con el pelo Pero, rosado. pero tú No, le haces doble clic ahí y tú dices, oye, estos chiquillos están defendiendo valores, bueno, formas de eso es vida, muy maneras de interesante. pensar. Eso es muy Y eso es interesante. cultural. Pero ahí hay un elemento, Alejandra, que me gusta mucho de lo que estás planteando, porque lo dijiste hace un ratito, establecer dimensiones educacionales, la Mm, cultura educa, a la gente se le olvida eso, y ahí yo siempre hago tirón de oreja para nosotros los que trabajamos en medio, porque tendemos a funcionar en el registro de informar y entretener. sí, Y se pues nos no, olvida que po. la información y la entretención también educa, y por Sí, ende tenemos que saber cómo informar y cómo entretener. sí, Tú tienes muy presente eso porque lo has dicho varias veces. sí. ¿Cómo estableces eso? Porque ahí hay un trabajo asociado, me imagino que a instancias educacionales probablemente de la comuna, que son tremendamente relevantes. ¿Y por qué te lo pregunto? Y quizás nos vamos a salir un poco del rol de la comuna, pero me interesa tu mirada, porque siempre me ha sorprendido a nivel gubernamental macro, Mm, que por ejemplo el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, e incluso el Consejo Nacional de Televisión, funcionen como instancias absolutamente separado. separadas, cuando deberían, para mi gusto, y capaz que Mm. yo sé que otra cosa es con guitarra, lo dijo el actual presidente, así que lo tengo clarísimo. ¿Sí? Y yo creo que todos deberíamos integrar esa cuestión, pero desde cierto punto de vista creo que debería estar cruzado. Bueno, no nos olvidemos que toda la parte cultural no tenía ministerio hasta hace un par de Hace años. nada. Funcionaba al alero del Ministerio de Educación. Ah, Ya, todo pero el tienes Consejo toda de la tienes Cultura toda la razón. y la Secretaría Tienes Ministerial toda la de razón. Educación es la que nos daba las ¿Cuánto tiene? normativas El a la ministerio tiene entidad. Bachelet 2, creo que, o Piñera Exactamente. 1, Sí, pero ves que hace sí, muy pues es que poco. fue Fue como, sí, sí, porque en realidad, lo fueron armando sí, entre la gente sin un gobierno no habría sido entienda que posible el no otro. todo es retroexcavadoras. Hay gobiernos que afortunadamente han seguido líneas. Exactamente, y que Claro, logran y al que final. logran llegar Sí. a puerto. Pero mira, a ver, yo creo honestamente de que la cultura como herramienta de educación Es fundamental. lo he tenido siempre como muy presente, quizás por la educación que yo tuve la suerte de recibir, experiencia, y también porque uno se da cuenta de que la cultura no solamente son manifestaciones tradicionales, sino también lo es, por ejemplo, la naturaleza. Absolutamente. Hoy día el patrimonio natural Es es fundamental. parte de Tienes la toda la educación. razón. Y qué bueno que lo destaque, En- además considerando claro, todo entonces lo que está pasando a nivel planetario incluso. claro, entonces cuando tú dices, bueno, ¿cómo lo unimos y qué ganas de que trabajen más juntos? Eh, nosotros trabajamos mucho, cuando yo estaba en Fundación Bustaki, en la educación a través del arte. Quizás fuimos los primeros en esa época en hablar de la educación a través del arte y en que educación a nivel ministerial tuviera un Mm. departamento de educación artística. Perfecto. ¿Ya? Y eso hoy día evoluciona a que la Corporación Cultural no puede ser una productora de eventos.
Esto no es pan y circo. Tienes toda la razón. ¿Ah? Qué buen punto. Tiene que eso. tener un foco, un objetivo a lograr. Y el objetivo a lograr no es otro que el bienestar de los ciudadanos. Y ahí hay una comunión, evidentemente, con la municipalidad respectiva, con el alcalde y un trabajo conjunto con el alcalde Lira para ver, bueno, cuáles son los objetivos que queremos lograr. Y nosotros nos hemos propuesto el tema de educación e integración social, dada la realidad de la comuna. Claro. Y en educación no es tan fácil, ojo, porque la educación tiene su plan curricular súper definido. De hecho, Y la sí. importancia de que los niños aprendan a leer, a escribir, Claro. etcétera, es fundamental. A sumar, a restar, obvio. es súper importante. Y está tan apretado que tú decías, ¿en qué minuto le meto lo cultural? Pero, ¿qué hicimos nosotros en Barnechea? Creamos lo que se llama una escalerilla cultural el año pasado, ¿Ya? donde todos los colegios municipales, de primero básico a cuarto medio, una vez al año, tienen que tener una experiencia cultural significativa. No necesariamente en la comuna. Entonces, y relacionada con el currículum. Por ejemplo, los terceros básicos que pasan pueblos originarios van al Museo Precolombino. Perfecto. El primero básico, y así. El quinto básico al Museo Histórico Nacional, al Teatro Municipal. Y eso lo al MIM. coordinan ustedes. Nosotros lo coordinamos. Hicimos un trabajo primero del cruce curricular, Perfecto. de la oferta existente con el currículum para decir ya, tal curso. ¿Cuál es el objetivo? Que los niños de los colegios municipales de Barnechea, de primero a cuarto medio, salgan de cuarto medio y dijeron, ¿sabes qué más? Yo culturalmente tengo mínimo Tengo 2 experiencias culturales. ¿Por qué? Porque muchas familias no lo tienen en el radar, lo significativo que es. Es que es muy importante lo que estás diciendo, Alejandra, porque pensaba en lo que me contaste de la Fundación Mustaki, que además me parece alucinante. Fíjate que hace harto tiempo atrás me tocó entrevistar a Pierre Coulet. Pierre Coulet es un físico teórico que trabaja en la Universidad de... en Suiza. No Ya. me acuerdo de la universidad, pero un tipo muy importante, muy, muy importante. De hecho, es un gallo que hasta coquetea con el Nobel, digamos. Ya, Y tuve la suerte de conocerlo. Y él hace poco presentó un proyecto que está en el Museo de Arte Contemporáneo, ahí en el Parque Forestal, sobre el estudio de las matemáticas y la física vinculados con el arte. sí, po. Y es tan interesante lo que decías, Alejandra, porque en definitiva a uno se le olvida que todas estas dimensiones se entrecruzan. Sí. Pensaba, qué sé yo, no sé, pues la Bauhaus tenía a Kandinsky mezclaba la música con los sonidos y con el Sí, color, pues. y finalmente establecía también dimensiones relacionadas con eso. Ahí hay algo que es fundamental y que tú lo acabas de decir, que en realidad hoy día nos enfrentamos a gente joven que sale del colegio y no tiene ninguna experiencia cultural, pero cultural reflexiva. Sí, po. O sea, quizás tienen experiencias culturales, pero no culturales nutritivas, por decirlo de alguna manera. Y lo otro es que la cultura hoy día más inmediatista espera resultados inmediatos. O sea, te Lo que es enseño una 2 más 2, 4, Toda la aprendiste o no razón. aprendiste. Y es una terpeza eso, finalmente. Y con la cultura no es así. No, pues, Tú no, pues es vas, reflexiva. experimentas eso, vas acumulando esa experiencia y Exactamente. tu capacidad de análisis, tu capacidad de reflexión crítica Toda la razón. cambia. Y eso tú lo vas a ver en el tiempo. A Bueno, nosotros, claro. a mí me costó una época, te lo voy a confesar, que teníamos un directorio muy empresarial, convencerlo de... Cuestan los empresarios. Sí, Vamos po. a tener que De- vincularlos con la cultura. Querían resultados al Claro. tiro, inmediato. Y tú decís, no, po, si la cultura, el resultado lo vas a ver en el mediano, largo plazo. Exacto. Y respecto a lo que tú decías de Pierre Coulet, es tan así que las artes mediales, tú sabes que trabajaron en Austria con una universidad, el Centro de Artes Mediales de Linz trabajó con una universidad en Austria, con medicina, y se dieron Ya. cuenta a través de las animaciones, de todo lo que era 3D, de que si ellos usaban esa tecnología para conocer el cuerpo humano, iban a poder verlo mejor. Y tú vas a Austria, a Linz, y te muestran cómo fue el proceso en que la ciencia se fantástico. juntó con el arte. Claro. Y tú decís, No, sí, es Eso es, fantástico. po, Es eso es. fantástico. Es fantástico porque además establece también dimensiones, a propósito de que a la gente le cuesta tanto creer que la cultura es entretenida, es muy entretenida, establece dimensiones creativas sí, po, que de verdad explotan la cabeza de muchas personas, sobre todo los niños. sí, po. y Y hoy eso- día y eso es- necesitamos niños creativos, o sea,
obviamente que necesitamos técnicos, sí. Sí, pero necesitamos que la pero el gente técnico esté también tiene que ser esté creativo. Yo sí, creo que po, ahí hay un error cuando uno cree que el técnico solamente puede estar establecido en un cierto registro, exacto. cuando la creatividad es muy importante. Hay algo que dijiste, Alejandra, que me parece que me encantó, porque en estética, justamente cuando uno hace análisis crítico, una de las cosas que te dimensionan es la profundidad en que tú vas desarrollando en el Sí, análisis. po. Y eso tiene que ver justamente con lo que tú acabas de mencionar, que es importante entender que la cultura uno la va, al revés de las capas de la cebolla, uno va poniendo capas en la cebolla. Sí, po. Pero es muy bonito porque cuando tú haces el análisis vas sacando esas capas nuevamente y vas estableciendo otra dimensión. Eso es muy complejo en una sociedad tan inmediatista como esa. ¿Cómo lo logras ahí fusionar con los aspectos, y voy a ocupar intencionalmente la palabra cultural, ¿Mm? que hoy día están en este registro de lo inmediato que tú mencionabas y que tienes toda la razón, Sí. donde yo necesito satisfacción inmediata, resultados inmediatos, y la cultura se pierde en esa dimensión. No me Sí, contesto po. todavía, pero tenemos Mm. que hacer una pausa. Ya. Hacer una breve pausa, muy cortita. Volvemos inmediatamente con más de lo personal. Es político, que en este caso es como lo personal es cultural, y político también en realidad. No se vayan de la compañía de TVX. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro segundo bloque de Lo Personal es Político. Estamos hablando de cultura y la verdad es que estamos justamente profundizando la idea de cultura gracias a que está con nosotras la directora de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, Alejandra Valdés. Y te había dejado una idea que en realidad tiene que ver con algo que planteaste tú, Alejandra, y es cómo, en definitiva, en una sociedad tan inmediatista, donde además se construye, y me gustó que pusiera el ejemplo de los empresarios, porque también las sociedades de consumo se constituyen Sí, en esa idea de crear necesidades a satisfacer inmediatamente, eh, vas poniendo esta semillita que es Bueno, muy complejo. sí. Bueno, lo primero fue el convencimiento y la firme creencia del alcalde Cristóbal Lira en que Bueno, yo teníamos creo que eso es fundamental, que es claro. fundamental, te fijas, porque no solamente nuestro presidente es el alcalde de la comuna, y él y su equipo, que apoyan y soportan Claro. mucho los programas culturales, tenían que estar convencidos de esto, y él estaba Obvio, convencido, en el obvio. fondo, de antes que yo llegara. Él lo tiene súper claro. Entonces, si bien hay cosas que un alcalde desde lo político quiere dejar plantadas al tiro en su gobernanza, también hay cosas que los alcaldes quieren sembrar en el tiempo. Y yo Obvio. creo que la mirada generosa de él en ese sentido ha sido súper valiosa para poder trabajar convencida de esto, porque si no uno dice, hoy ¿cuánto tiempo me queda? No, Y pues, vamos horroroso. Ahí cortando no podéis, cinta. claro, no podéis proyectar. Y no podéis proyectar. Exactamente. Aquí hay una firme creencia de que tenemos que trabajar en el tiempo y que estas cosas, como decías tú, así como el ministerio tuvo su posta, bueno, ojalá estas creencias, estos convencimientos también lo tengan, porque yo estoy convencida de que gran parte del desencanto, para no llamarlo tristeza, pero el desencanto, o la frustración o la falta de expectativa de muchas personas, sobre todo jóvenes en la sociedad chilena hoy, finalmente es parte de falta de cultura. Yo pienso algo muy Y parecido. piensa que hay un estudio del American of the Arts que dice que el 90% de las personas que fueron encuestadas para ese estudio afirma de que tener contacto con espacios culturales eleva su calidad de vida. Es que es tan real lo que estás diciendo. 79% dice que tiene injerencia el contacto con las artes y la cultura en su felicidad. Pero es que tienes toda la razón. Tú sabes que, déjame contarte una experiencia, quédate con la idea, pero es que siempre me gusta recordar esta experiencia porque para mí fue muy significativa. Hace muchos años atrás había un programa, comillas, cultural de TVN que se llamaba La Licuadora. Y me pidieron que yo hiciera algunas notas, y me tocó hacer una nota en el Museo Cielo Abierto de San Miguel, que tiene los murales. ¿Sabes qué me impresionó? Primero porque era un lugar que, soy muy honesto, no conocía y de verdad es muy bonito. No sé cómo estará ahora, esto fue hace varios años. Yo espero que lo conserven porque era muy bonito. Y me impresionó el cuidado de todo el entorno. Y en un minuto entrevisté a una señora muy amorosa que estaba como regando jardines ahí. Y yo le pregunté qué le pasaba. Entonces me dijo que ella al principio se asustó y tenía mucho prejuicio con los grafiteros y muralistas. Sí. Que después los conoció, que le encantaron, que incluso los invitó a tomar té y todo el cuento, bla, 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 bla. Pero me dijo una cosa más importante aún, me dijo,
hemos aprendido a cuidar el entorno, cuidamos el parque, Sí, po. ha bajado la delincuencia, ha bajado la relación entre los vecinos es mucho más grande y sentimos un orgullo por este Sí, espacio. po. Y yo decía qué loco, porque en definitiva, como tú muy bien dices, es una instancia cultural, plástica, gráfica, urbana, que gente podría tener Claro. miles de prejuicios, sin embargo, a una fortalece, embellece Sí, po. y da una conciencia de cuidado de lo público como algo Sí, po. importante, que no todo el mundo lo tiene. No, y de hecho ese mismo estudio que te menciono dice que un 72% de las personas afirman de que la cultura une, imagínate lo Absolutamente, importante en Chile hoy, absolutamente. une independiente de la edad, el sexo, el género, etcétera. O sea, estamos frente a un tema que a mí siempre me recuerdo de esta frase de Dostoyevsky que dice la belleza cambiará el mundo. Sí, Y tiene tiene que ver con razón. eso, Sí, con las po, experiencias sí. artísticas, con el entorno, con el cuidado. Entonces, cuando uno dice no más pan y circo, no es que uno mire No, que no más eventos por eventos. Es no. súper importante los grandes Sí, sí, la festivales, frivolidad etcétera. también tiene su Tiene, gracia, pero no puede ser pero todo tenemos que frívolo. ver, o sea, tenemos que tener claro para dónde vamos. Estoy de acuerdo, muy de Y en acuerdo. Barnechea hemos establecido ciertos focos estratégicos que tiene que ver con seguir relevando artistas nacionales consagrados en el Centro Cultural Ya, pero Tranque. permíteme un halago, porque esto también tiene que ver con una gracia tuya, o sea, tú tienes una sensibilidad particular. Perdón, quiero destacar algo que quizás ustedes no se dieron cuenta, pero Alejandra acaba de hacer una distinción entre sexo y género, y eso habla mucho de la sensibilidad de ella, porque hay gente que no hace esa distinción, y efectivamente hoy día el sexo y el género son cosas distintas y uno tiene que incorporarlo, a propósito de elementos culturales. Bueno, esa Así es. sensibilidad es muy compleja, uno no la encuentra en toda la gente. Bueno, Permíteme el halago, pero además porque te es lo- importante, porque te lo eso también agradezco y creo te que establecen una dimensión distinta sí. de observar. Sí, sí. Y yo creo que es muy importante para uno evolucionar también en ese sentido, Bueno, porque que no, evidentemente que cuesta, pues sí, cuesta. sí. Pero también tenemos que tener claro, y ese es un convencimiento, piensa que, no sé, por la generación mía, 50 y para atrás, los padres de uno, etcétera, crecimos pensando que uno terminaba de aprender y después como que No, sí, vivía po, y sí, jubilaba po. y se acababa. Hoy día No, po. sabemos O sea, uno que está la capacidad de constantemente, aprendizaje es eterna, es infinita. es infinita, y eso es muy bonito. Y que el cerebro además. es plástico. Claro. Entonces, cómo evolucionamos es parte de. Y también Pero me eso, encanta. pero eso es muy complejo, pues, Es Alejandra. complejo, es complejo. Pero yo creo que Porque el cerebro es plástico, pero también se cristaliza, depende Sí. de la opción de uno. Sí. Entonces uno se enfrenta a gente que está cristalizada y uno le dice, te estás perdiendo el mundo. bueno, con mayor razón, a los niños hoy día los tenemos que educar con más cultura. Exactamente. Porque eso también motiva la plasticidad del cerebro. Tú los Absolutamente. expones al teatro, después a las artes plásticas, después a la música, al circo, al Ya, K-pop. pero ahí volvemos a una cosa que es muy compleja, porque mientras tú estás haciendo esta verdadera batalla, porque es una batalla, yo me voy a poner del lado lamentablemente oscuro, pero tenemos medios de comunicación que no potencian eso. Que hoy día, por ejemplo, qué sé yo, los programas culturales, no tengo nada contra lo que están haciendo muchos colegas, que además les tengo un gran cariño, pero no puede ser que el programa cultural sea solamente ir a comer cazuela o ir a comer no sé qué con la señora no sé qué parte, viajando por el mundo, cuando tenemos todo lo que tú acabas de mencionar, desde K-pop. Mira, el otro día, hace un tiempo ya, tuvimos acá al presidente al director del GAM, A Felipe. a Felipe. Y Felipe en un minuto me contaba, por ejemplo, de algo que yo no me tocó alguna vez ver en la calle, pero me contaba que en el GAM se juntaban los cabros del K-pop a hacer Sí, pues bailan coreografía. afuera. Y que hoy día a él le llamaba mucho la atención porque empezaron a juntarse que nunca sabía, pero que es como el girly style, que son Sí. hombres que bailan con taco alto. Sí, Y me decía, es un espectáculo alucinante, me decía. así es. No me ha tocado verlo, porque yo he visto a los K-pop, Sí. que tengo que reconocerlo, pero a los otros no me ha tocado. Pero yo decía, de verdad uno ve un espectáculo interesantísimo que además me imagino tiene trasfondos Sí. que quizás uno no maneja, que son muy interesantes. Y eso es muy importante de observar. Es muy importante de observar y de entender esos códigos. Eh, Ah, Es que eso, y ahí está, Y- como tú dices, el doble clic. exactamente. Porque si no, tú puedes entrar el prejuicio, ay, que son estos gallos, no sé. No, pues el doble clic es muy importante. El doble clic es muy importante y preocuparse de que ese doble clic sea orgánico en términos de
complementarlo también con otras miradas, o sea, porque de repente también se quedan solamente en esa manifestación. Uno dice que tengan la posibilidad de ver otras y de experimentar otras. ¿Te fijas? Porque al final, ¿uno qué quiere? No un niño, ojalá, experto en, no sé, teatro, danza, ojalá tengamos muchos talentos a desarrollar, pero ojalá tengan un capital cultural tan amplio que les permita el día de mañana a ese niño circense seco, Claro. que cuando vaya a visitar Rusia, ¿no?, sepa un poquito de lo que está viendo, Claro. o se encuentre con la persona del pueblo da lo mismo en Cuba, también Claro, entienda. claro. Y ese espectro amplio es lo que nosotros estamos buscando para los niños, los jóvenes en Lo Barnechea. Y por eso que te menciono también que uno no se tiene que quedar en el entendimiento de la cultura tan tradicional, sino integrando estas Toda otras la manifestaciones e integrando también el patrimonio, el folclore, la naturaleza, etcétera. Nosotros abrimos el año pasado la primera escuela de payadores en Chile. Qué bonito. ¿Ah? Qué Precioso. bonito, qué Un día te dije bonito. convidar a Manuel. Ya, encantado. Ahí Payador chileno. vamos a hacer después el link. Sí, sí. Pero también nosotros apoyamos mucho las uniones de agrupaciones folclóricas, estamos relevando los temas de montaña, estamos trabajando mucho con el tema del Niño del Plomo este año. Ah, qué bonito. Acordémonos de que el próximo año se cumplen 70 años del hallazgo del Niño del Plomo. Tienes razón. Y el sí. Cerro del Plomo pertenece a la comuna Sí, de La pues, Barnechea. tienes toda la Entonces, razón. nosotros no es que queramos el Niño del Plomo para Lo Barnechea. El Niño del Plomo está custodiado por el Museo de Historia Natural. Sí, claro. Y es un patrimonio arqueológico y antropológico de gran valor. Pero lo que queremos relevar es cuál era la cosmovisión de los incas al sacrificar o ¿Y desde al dónde? ofrecer Sí, al ofrecer, porque a un niño a esas alturas. Claro. Llegar a esas alturas, qué significó, por qué en la montaña, qué significa la montaña, cómo la sacralidad de la montaña. Pucha, una comuna con 95% de montaña, no podemos no hacer algo ahí, ¿te fijas? es muy bonito eso. Sí, Es muy sí. bonito eso. Ahora, acabas de mencionar algo, Alejandra, que me parece muy interesante, porque la idea del capital cultural es una concepción, y es algo que yo incluso se lo paso a veces a mi alumno cuando le hablo de la economía del lenguaje, que tiene que ver con algo que plantea Pierre Bourdieu en qué significa hablar. Es interesante el concepto de capital cultural porque tiene que ver con algo que mencionabas en el bloque anterior, y es esta idea de ir construyendo capital cultural y ir incorporando conocimiento y cultura, en definitiva. Sí. Y el capital cultural tiene un valor que lamentablemente yo siento que no está sopesado con todo lo que implica, todo lo que significa y todo lo positivo que trae. Me quedé pensando en esta frase de la belleza cambiará el mundo, que es preciosa, y que la gente probablemente la frivoliza, porque es muy profunda esa frase. Mira, a ese respecto a mí me gusta mucho todo lo que está pasando hoy día a nivel Banco Interamericano, etcétera, de la economía naranja. Sí. La economía naranja tiene que ver con eso, con poner en Exactamente, valor, te fijáis, lo creativo y con medir cuánto aporta en el Producto Interno Bruto de un país el tema de la economía Bueno, tú naranja. has mencionado el K-pop, y el K-pop para Corea es fundamental. Fundamental, ¿te fijáis? Claro. Entonces, y eso, a ver, unido a la tecnología, hoy día se ha ampliado un poco el tema de la economía naranja, que partió con lo creativo y lo Tienes cultural toda la como razón. más prístino, y hoy día está un poco más amplio. Pero tú ahí tienes un tema que Chile tenemos que desarrollarlo a ese alero. Y si uno pudiera medir en pesos chilenos lo que va a significar a lo mejor en 12 años más ese capital cultural que estamos poniendo en los niños hoy de los colegios municipales, sin duda tiene un valor económico enorme. ¿Cómo hacemos para que eso efectivamente se refleje en la inversión de pronto desde el capital ya monetario, concreto, empresarial, en lo cultural? Porque también creo que ahí hay un juego entre lo público y lo privado que es súper importante, y que yo no sé si todo lo privado tiene conciencia de eso o hace una especie de, así como el greenwash, en este caso no sé cómo llamarlo, pero como Sí, un un cultural lavado. watch, una cosa así. No, a ver, Sino que sea de verdad, Sí, de verdad muy, sí. muy, como Mira, entender que es importante. no sé si todos lo tienen tan claro, pero yo creo que tenemos que aprovechar aquellas empresas que están entendiendo que las relaciones con la comunidad donde ellos están es importante. Y en esas relaciones con la comunidad, más que ser asistencialista, que es importante, porque
esas comunidades muchas veces tienen problemas. Sí, claro. Y es lo que nos pasa a nosotros como corporación cultural. Por ejemplo, el Cerro 18 tiene problemas que nosotros como cultura no vamos a poder solucionar. No, ¿Ah? pero pueden aportar pero con podemos otros aportar al bienestar con otros elementos. Exactamente. Y eso creo que sería muy importante que las empresas entendieran que el relacionamiento con sus comunidades, para que sea sostenible, no tiene que ser solamente desde la solución de los problemas materiales, sino que también tiene que tener aportes culturales. Y yo creo que quizás esa ecuación que tú me has ayudado a manifestarla, ¿sí? a expresarla, sería lo más adecuado. Ahora, hay empresas que lo han hecho. A propósito de los murales que tú mencionabas en San Miguel, el mismo Roberto de San Miguel está trabajando con Antena, la Fundación Antena, Perfecto. con Falabella, en colegios, Tienes con el razón. tema de los murales. Es Y está ese real, proyecto, es real. Sí, es real, y de hecho han aportado también a otros proyectos. Entiendo, por ejemplo, que ahora el Mono González con Mon Laferte, a raíz de los 50 años del golpe de Estado, hicieron un mural que también tiene que ver con empresas privadas. Claro, y a la larga, a lo mejor al principio esa comunidad y esa empresa va a decir, bueno, sí, quedó más bonito, etcétera. Pero en después el no tiempo se da, sí, pues se da cuenta pero no se de da lo que cuenta de lo que significó, significó. digamos. ¿Me entendí? Y eso, a nivel murales, que es una manifestación, pero oye, lo que está haciendo hoy día Arauco con la artesanía, que crearon este pueblo, se me olvida el nombre en este minuto. Pero sé de lo que estás hablando, porque lo he Entonces, leído. empiezan a relevar manifestaciones propias e identitarias de los lugares que finalmente son culturales. En paralelo, ayudarles en otras cosas, como te digo, que la cultura no se mete, como es arreglar las casas, los caminos. No, pero ahí también está un poco lo que mencionabas tú, pues, Alejandra, respecto a cómo el capital cultural implica mejoras. Cuando vuelvo a esta frase que dijiste que me encantó de Dostoyevsky, de la belleza cambiará el mundo, es un abstracto, pero finalmente sí cambiará el mundo porque tú cuando entregas belleza, no estamos hablando de esta belleza, no sé, de revista de modas, digamos, estamos hablando del concepto de belleza como más profundo, más espiritual. Efectivamente establece una dimensión desde lo estético que hace quizás, por ejemplo, que yo valore realmente y cuide el cambio de la calle pavimentada o de un árbol o de... Porque fíjate también eso es cultural, es educación, pero es una educación cultural, digamos, tiene que ver con lo que tú decías hace un rato. Totalmente. Mira, la Municipalidad de Lo Barnechea creó el año pasado un plan de regeneración urbana para el barrio de La Ermita. Perfecto. Que en el fondo, tomando las raíces del programa Quiero mi barrio, del MIMBU, crearon este programa de regeneración urbana en La Ermita. Y partimos trabajando de la mano con cultura. Y lo primero que hicimos fue un concurso de fotos para que ellos mismos pudieran mirarse y decir, ¿qué nos importa? Y en el análisis y la conversa que la tuve yo misma con los vecinos, en el fondo mediándola, etcétera, uno concluye que si bien es muy importante la infraestructura de un barrio, al final el barrio lo constituyen las personas y los vínculos y las relaciones humanas que ellos tienen entre ellos. Y lo que buscan para un mayor bienestar, primero, antes casi que la mejora de la vivienda, es cómo nos relacionamos. Es que es muy importante. Y eso es súper importante. Entonces, hoy día el desafío es cómo seguimos trabajando, en el fondo, de la mano con este programa de regeneración urbana, cultura, para poder aportar en ese sentido. ¿Cuáles son los espacios de encuentro que les tenemos que dar? ¿Cuáles son las manifestaciones culturales que tenemos que llevar? ¿Qué es lo que los identifica? Y eso no puede ir solo por la parte hardware. Claro. El software somos nosotros. Sí, claro. Es que fíjate que me quedé pensando, me acuerdo cuando después del estallido, yo muchas veces iba con mi hija menor, que tiene 18 años, ¿no? Era una niñita. No es tan menor. No es tan menor, claro. Pero muchas veces íbamos nos gustaba ir a las tardes, el Bellas Artes, a tomar desayuno y todo. Bueno, con el estallido, como que esa cosa se separó un poco. Y un día le dije, vamos a ver cómo está este barrio. Y fuimos, bueno, nos impactó bastante lo que había pasado con las veredas, las calles, de verdad era un poquito Chernobyl el tema. Pero nos impresionó un rayado, que de hecho yo le saqué foto y hasta lo ocupo en clase, fíjate, que decía, no quisieron ver cómo vivíamos en La Pobla, así que trajimos La Pobla al centro. Y me impactó porque de repente, y tiene mucho que ver con lo que tú dices, porque sí, pues uno se pierde, uno vive de pronto en sectores más privilegiados, y se pierde que en definitiva ese Chernobyl
es una constante para ciertos sectores, para ciertos lugares, y eso también genera, y con esto no quiero ni justificar ni nada de esas cosas, pero genera mucha rabia. Sí, pues. Y esas rabias acumuladas que generan estallan. cosas muy brutales. Sí. Y que no miden, porque finalmente también... Claro, porque finalmente estás dañando tú también. Sí, al dañar el entorno sí. es un daño a ti mismo, pero es... Y también ese dañar el entorno, y tampoco quiero ser crítica, pero en el fondo también hay una falencia del capital cultural que entregamos a generaciones pasadas para decir, mi rabia revienta así. Sí. Y borro montones de cosas culturales muy significativas para mi país. Y para mí. Y para mí mismo, y mi familia, claro, y mis futuras generaciones. Claro. ¿Te fijáis? Entonces, pucha, otra vez nos encontramos con lo mismo. Necesitamos más cultura en la educación. Exactamente. Por eso me pareció muy interesante lo que decías, porque efectivamente en esta dimensión urbana con lo cultural, sí, pues de repente el plantar un árbol, el tener más verde, el hacer el mural bonito, sí, no un rayado, no estoy hablando de eso. O el tener ordenado, el tener limpio, el tener es verde. Una dimensión cultural que permite una calidad de vida distinta y quizás también el reforzar el apego a estas otras cosas, porque fíjate que a mí me pasó, voy al tiro, señor director, no se asuste, cortito. Yo ni siquiera tengo un tema religioso particular, pero cuando quemaron la iglesia de Las Tarrias, te prometo que a mí me dolió porque me gusta iconográficamente. Lógico. Y yo podría quizás desde muchas perspectivas entender la rabia, pero yo decía, pero están fregándose ellos. Sí, ya, ni siquiera a mí, porque yo por último... Pero ¿cómo estás perdiendo algo que te da justamente un capital cultural, una identidad que es para ti? Y que no tiene que ver con lo religioso, porque yo puedo incluso entender los problemas con la iglesia como institución. Sí, entonces, pero es más allá, ahí es más allá, exactamente. Profundo. Sí. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a seguir conversando, por supuesto, con Alejandra acá, en Los Personales Políticos. No te vayas de la compañía de Terex. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en nuestro tercer y último bloque de Lo Personal es Político. Seguimos hablando de cultura, seguimos hablando con la directora de... hoy se me fue la de la Corporación Cultural. Gracias, Corporación Cultural Lo Barnechea, Alejandra Valdés. Estoy con miles de cosas en la cabeza. ¿Cómo estás aunando? Porque eso me lo dijiste en el primer bloque, pero no hemos llegado ahí. En algún minuto se focalizaron en el pueblito de Lo Barnechea, cosa que me parece me encanta. Además, yo amo el pueblito de Lo Barnechea. Yo me acuerdo que chico iba mucho al pollo al coñac y iba a la feria de antigüedades. Sí, de antigüedades, sí. Pero después se quemó el pollo. No, pero sigue estando hay una casa con sigue un pasajito. Sigue habiendo un pollo al coñac. Pero hacen delivery nomás, no tienen restaurante. No te puedo creer, pues yo alcancé a comer en la casa. Yo también, de la señora, pues somos la generación. Era maravilloso. Sí. Bueno, y está Doña Tina. Exactamente. También. No, eso existe todavía. Sí, existe. Más allá de que Doña Tina falleció, pero existe y existe fantástico. Sí. Había una dimensión cultural, incluso gastronómica, estaba el tema de la feria de antigüedades, había cosas muy bonitas. Y después vino este otro lado que efectivamente fue como una explosión urbana en los trapenses, en la dehesa, etcétera, etcétera. Que además cada vez se ha ido como ampliando también esto. Y tú me decías, Alejandra, que ahora el esfuerzo es por aunar. Mira, ¿Cómo están trabajando? Nosotros estamos trabajando en varias dimensiones. Yo te diría que la primera, y quizás la más significativa en este momento, es no borrar lo que se ha hecho para atrás, sino tomarlo y decir cómo lo proyectamos. Perfecto. Y lo que hay para atrás, hay mucha cultura popular asociada a la tierra y a la religiosidad popular. Qué bonito todo eso. El tema de los arrieros, de los guasos, del cuasimodo. Lo Barnechea es una comuna que tiene todavía el cuasimodo. Todavía lo tiene, año a año. Y la verdad que lo estaba viviendo principalmente el pueblo antiguo. Porque evidentemente el recorrido se hacía en el pueblo antiguo. Claro. Y hoy día el desafío es expandirlo más allá de que los cuasimodistas hagan un recorrido más largo, que no alcanzan y que los caballos se agotan y que por el pavimento, además, montones de otras razones. Sí, claro. Es como la gente de la dehesa, los trapenses, etcétera, se suma al cuasimodo. No es fácil. Y a lo mejor no a caballo, como espectadores.
pero Obvio. lo entienden, lo conocen. Hicimos un libro de Quasimodo dirigido a niños, se difunde, se entrega, hacemos talleres previo a Quasimodo en los colegios de cómo enchular la bicicleta para Quasimodo, cuáles son la indumentaria que llevan los quasimodistas, los caballos, qué significa el Quasimodo, etcétera. Lo mismo con las uniones de agrupaciones folclóricas. Ellos tenían en Barnechea siempre un pasacalle a la Virgen del Carmen, por la religiosidad popular que tienen, en la dehesa misma, en el mes de julio, el 16 de julio, que es el Día de la Virgen del Carmen. Pero la Virgen del Carmen es de todos los chilenos, no es de los barnecheínos antiguos nomás. Entonces los invitamos a las uniones de agrupaciones folclóricas a que el domingo previo al mes de María hiciera el mismo pasacalle en la dehesa. Olvídate lo que fue este año eso, precioso, el 5 de noviembre, y la gente toda en la calle, oye, no teníamos idea y podemos aprender baile folclórico acá, no sabíamos, entonces, bueno, vamos a ir a inscribirnos. Y se empieza a provocar un efecto, no sé, virtuoso, pero al conocerlo, sí, al experimentarlo, no solamente invitar y es teoría. La gente lo tiene que vivir. Obvio. Y lo mismo con la cultura guasa y arriera. Estamos usando mucho la media luna para eventos. Y como es de difícil acceso, porque la calle es chiquitita, angostita, está en la mitad del cerro, etcétera, bueno, disponibilizamos traslados, te fijas, de distintas partes de la comuna, incluso estamos dispuestos a hacerlo para algunos eventos desde el metro, porque nos importa que esos lugares y espacios tradicionales no sean solamente de los nacidos y criados en Barnechea, como llaman, sino que sean de todos, de los nuevos nacidos y criados que están naciendo y criándose en distintos lugares de Barnechea. Entonces, ese es un primer tema, una primera forma que estamos haciendo. Otra capa es quizás diferenciarnos un poco de lo que están haciendo comunas aledañas respecto, por ejemplo, el mes del libro. Tradicionalmente siempre se ha hecho la Feria del Libro. Entonces había una Feria del Libro en Vitacura, en Providencia, ahí mismo me tocó organizarla en Providencia muchos años, en Las Condes, etcétera. Dijimos, vamos a sobreofertar a la gente, al final va menos allá, va menos acá. Entonces dijimos, ok, ¿cuáles son los nuevos lenguajes de los jóvenes? El cómic. Entonces, Carnaval del Cómic. Entonces nosotros para el mes del libro nos focalizamos ahí. Estamos trabajando ahora con la gente de la Comic Con, ¿te fijas? O sea, realmente avanzar en manifestaciones que a todos los interpreten y no solamente a algunos. Y lo maravilloso es que allí tenéis un público familiar, no solamente juvenil. Absolutamente. Y de cualquier sector. Entonces también usando nuevos lenguajes. Ahora en marzo vamos a tener en el otro extremo ópera, por ejemplo. Ópera, pero en español. Entonces con la fundación. ¿Cuál van a tirar en español? El 12 y el 18 de marzo vamos a tener en la explanada del Centro Cultural El Tranque con la Fundación Verónica Villarroel ópera en español, Carmen y la Bohème. Qué buena. Entonces uno dice, bueno, y ahí, claro, disponibilizamos traslado al revés, pues ya no de los sectores de la dehesa a la Media Luna, sino de los sectores de el Cerro 18, el pueblo, también la dehesa, la ermita, etcétera, hacia el Tranque, con una manifestación que es más de élite, pero que es tan importante. Absolutamente, y además la gente le gusta. Y la gente le gusta. Después, además, qué buena elección, son dos óperas tan populares, por así decirlo. Son óperas que la gente va a decir, esto le es de acá, claro. Le hacen eco, sí. También seguimos trabajando con este concurso de programación juvenil y vamos a tener el 11 y el 17 en el sector del pueblo, en el Anfiteatro Santa Rosa, un festival de jazz, pero hecho por los mismos jóvenes y organizado por los mismos jóvenes de la comuna. Entonces también no queremos alunizar con la oferta, queremos que la oferta nos interprete a todos. Y que emerja además también de ellos. Con los adultos mayores también tenemos una programación para ellos de charlas y espacios de conversación, talleres. También tenemos un encuentro programado para octubre con ellos en torno a un género musical. Y así hacer escucha para poder programar en estas distintas capas lo que estamos conversando. Es que me parece muy interesante lo que están haciendo. Se nos acabó el tiempo, pero quiero, además de felicitarte, y esto durante todo el año. Durante todo el año, y yo te diría que quizás quisiera aprovechar de destacar el trabajo que estamos haciendo, especialmente con el Cerro 18 y con la ermita, en términos como de la belleza, que te gustó tanto en el fondo. Y ahí hicimos ya unos murales con artistas reconocidos y con la comunidad,
en la senda 1 y 2 del cerro, las partes más arriba. Estamos trabajando ahora en un proyecto con Metro 21 que tenemos todavía que conversar en el fondo con la comunidad al respecto, pero nos interesa mucho que a esos proyectos se sume también el resto de la comuna. Obvio. Por lo tanto, son proyectos como de largo aliento, que hay que madurar bien, que tenemos que conversar bien y que tenemos que empalmar también con esas otras necesidades que ellos van teniendo. Entonces, para nosotros, el eje del desarrollo comunitario de la mano a la cultura también es súper importante. Alejandra, te pasaste 1.000.000 de gracias por haber venido hoy día. De nada, felicitaciones gracias a con ti. todo lo que estás haciendo. No, pues de nada. Y bueno, invitados también a las exposiciones más clásicas que se hacen en el Tranqui especialmente, y también en el Centro de las Tradiciones, que tenemos una nueva galería y vamos a abrir una también en el Cerro 18. Vamos a tener a Thomas Sommerskjaer este año ¿Ya? con el tema de mar a cordillera, de la montaña al mar. Sí. Vamos a tener una retrospectiva de Juan Egenau con sus Buena. esculturas, y vamos a lanzar el primer libro de su obra escultórica. Y vamos a tener también colectivos jóvenes uniendo distintas generaciones con Sami Benmayor y su hijo y otros artistas. Así que súper invitados. Muchas gracias, vamos a estar atentos entonces. Ya, pues, De te verdad, espero te allá. pasaste. Obviamente, usted me dice, yo voy. Sí. Y nosotros nos vemos, por supuesto, en una próxima oportunidad. Vayan, porque esto puede ser de la comuna, pero la verdad es que está abierto. Y esa es una de las gracias también de esta comuna y de muchas otras comunas. Y Aprovechen síganos de en redes moverse. sociales. Obvio, eso, antes de despedirnos, ¿cuáles son las redes sociales? Las redes sociales son Corporación Cultural LB Larga. Ya, Y bueno, el Corporación sitio web Cultural LB Larga. ¿Y LB el sitio Larga. web? Lo El mismo. sitio web Corporación Cultural Lo Barnechea. Ya, perfecto, ya lo Sí. saben. Ya, ahora sí nos despedimos. Chao, chao, hasta una próxima oportunidad. Sigan en la compañía de TVX. Chao. Muchas gracias.